Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. En una ciudad de España está en este momento don David Balbuena Pérez, doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón, Jaume I de Castellón, doctor en Derecho por la Universidad del Norte, Asunción, Paraguay, abogado, tiene más de 30 artículos en revistas jurídicas y obras colectivas de doctrina en España, Paraguay, Perú y Colombia. Ahí lo estamos viendo en Madrid. Doctor, buenos días. Buenos días, no estoy en Madrid, estoy en Castellón. Ah, está en Castellón, muy bien. Sí, se me había informado que estaba en Madrid, pero no importa, está en España. Está en España. Sí. 8 horas adelante. ¿Qué hora es exactamente en este momento? ¿En la península? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Y 5, por ahí. ¿Almorzó antes o espera terminar el programa para almorzar? Sí. No. Almorcé. Esto no se puede afrontar con el estómago vacío. Muy bien, doctor, porque mire, son varias instituciones exfiscales de la República que están cuestionando seriamente este nuevo Código Penal. La Maxi, usted sabe que aquí en Honduras durante varios años, 4, estuvo la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, fiscales extranjeros, financiados, es decir, su permanencia por la Organización de Estados Americanos, la cooperación de varios países europeos, Estados Unidos, varios países asiáticos, Canadá, igual pusieron dinero para financiar la presencia de la Maxi. Y todos concluyen que el Código Penal, que todavía no entra en vigencia porque está gozando de una vacación, reduce penas, fomenta la impunidad. Yo sé que en 2 horas no vamos a hablar de todos los artículos del Código Penal, pero solo quiero leerle lo que dice un informe preparado por el CNA, pero construido por varios profesionales de las ciencias jurídicas, incluidos un fiscal, Edmundo Orellana Mercado. No digo que él tiene la razón absoluta, la verdad absoluta, no, para nada, pero igual que profesionales de la Maxi concluyen lo que le estaba diciendo hace algunos minutos. Y solo voy a leer un parrafito porque no quiero hoy perder mucho tiempo en esto, sino dedicárselos a ustedes. Capítulo de los delitos contra la administración pública. Este capítulo protege uno de los bienes jurídicos más importantes, como ser el correcto funcionamiento de la administración pública para garantizar de manera eficiente los derechos fundamentales de la colectividad, como la salud, educación, acceso a la justicia, trabajo, etc. Dentro del contexto del nuevo Código Penal, este capítulo es el que más inconsistencias posee, pues a pesar de ser delitos graves, contienen una rebaja desproporcional de penas en comparación con la legislación actual. En tal sentido, este aspecto solo evidencia que el nuevo código es una herramienta de impunidad que han aprobado en favor y protección de la cúpula corrupta del país, aspecto que solo demuestra la ausencia de voluntad del Estado en crear políticas que promuevan el combate de la corrupción y de la impunidad. Es necesario que la justicia penal hondureña no siga tratando con guantes de seda a los corruptos de la élite política del país. Las penas asignadas a estos delitos deben aumentarse dentro de los límites proporcionales para evitar la recurrencia en estas conductas que tanto han empobrecido a la sociedad. Se pueden prevenir la comisión de los delitos que afectan a la administración pública por prácticas corruptas con la existencia de un sistema
sistema jurídico coercitivo, como el aumento general de las penas, para que el Estado sea coherente con la lucha en contra de la corrupción y con sus compromisos adquiridos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Los delitos de malversación, caudales públicos, fraudes, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abuso en el ejercicio de la función, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato administrativo sufrieron rebajas desproporcionales en comparación al actual Código Penal de 1983. La corrupción es el principal factor que atenta contra el desarrollo humano, económico y social de un país. Debido a la gravedad y el impacto que generan estos delitos, es necesaria una revisión integral, quantum de penas asignadas a estos ilícitos para que la política criminal implementada por el Estado busque mediante este instrumento, el nuevo Código Penal, iniciar el combate de la corrupción con advertencias adecuadas desde la misma norma que regula la conducta reprochable. Asimismo, consideramos que este capítulo debió de innovarse con el desarrollo de la conceptualización del verbo rector de funcionario público, mismo que ya brindan las convenciones en materia de corrupción ratificadas por nuestro país, cumpliendo con la obligación que tiene Honduras de su inclusión en el ordenamiento jurídico interno. Justamente le doy la perspectiva de lo que dice todo este informe. Es un código que en esta área de los delitos de la administración pública dice: protege a los corruptos, protege la impunidad en Honduras. Así que ya después de la presentación del doctor, voy a la primera pausa, anticipándoles que tengo aquí a otros distinguidos invitados que ya se los presentaré. Atentos, que volvemos. Frente a Frente presentó el tema del día. Aquí en el estudio de Frente a Frente, la abogada penalista Doris Madrid, a quien agradezco su comparecencia esta mañana. Siempre que la invitamos, ella está aquí. Y no es tan fácil levantarse en estos tiempos que uno está confinado tempranito, ¿verdad? Pero ella siempre atiende nuestras invitaciones. Hay que ir al salón de belleza, hay que arreglarse y todo eso. Muchas gracias, abogada, es un placer tenerla. Gracias, Renato, por la invitación. Igual que al doctor en Derecho Penal y catedrático universitario, don Hermes Ramírez. ¿Qué tal, doctor? Renato. ¿Cómo está usted? Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Sobre todo dirigiendo al pueblo hondureño. Solidarios por la muerte de su tío, la semana anterior. Sí, le agradezco mucho. Ahí tuvimos ese acontecimiento familiar. Entendemos las circunstancias, pero obviamente la pérdida siempre es bastante difícil. Miren, ¿qué tal por la distancia geográfica que hay? Comenzamos con el doctor en Derecho David Balbuena Pérez, que está en Castellón, España, en este momento. Leía hace algunos minutos uno de los tantos estudios sobre este Código Penal que se aprobó en Honduras, en el que ustedes tuvieron asesoramiento, doctor, y los abogados, o una parte de los abogados hondureños que tuvo la Maxi y que están también asesorando al Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, dicen que debe darse el ejemplo en el combate a la corrupción con el establecimiento de sanciones penales adecuadas con este flagelo, y deben desaparecer aquellas disposiciones de este código nuevo que no ha entrado en vigencia, que reducen drásticamente la pena cuando el autor de estos delitos devuelve los haberes apropiados al Estado, que es la gran controversia y polémica que hay. Adelante, doctor David Balbuena Pérez, en Castellón. Muchas gracias sobre todo por la amable invitación para participar en este debate, saludar muy efectivamente a mis compañeros y mis colegas y amigos, Doris y Hermes, y bueno, para no perder mucho tiempo, sobre lo que me preguntan y sobre ese fragmento que se ha leído, lo primero es que hay que alabar la capacidad de énfasis que tienen los periodistas al leer un fragmento. Es algo que siempre he admirado mucho, porque eso yo no sé hacerlo. O sea, no sé, un texto jurídico, darle esas dimensiones, ¿no? Pero yendo un poco al fondo del asunto, yo no creo que esa crítica
sea del todo acertada. Entre otras cosas porque a primera vista lo que parece es sesgada. Es algo que es una costumbre o una práctica muy frecuente en los abogados, pero en otro tipo de escritos, en otro tipo de foros. En los escritos judiciales, pues es muy frecuente, cada uno extraer la parte de la ley que le interesa para defender los intereses que tiene su cliente en el proceso o defender la posición a la que está representando dentro de la función que tenga. Eso es muy frecuente, somos así los abogados, las cosas como sean, pero en otro tipo de fueros o en otro tipo de ámbitos, como el académico, como el teórico, como el que es una discusión dogmática sobre fundamentos de una ley nueva que va a entrar en vigor y que supone el instrumento más fuerte con el que cuenta el Estado para controlar las conductas, pues esa práctica de sesgar la norma y comentar solamente la parte que interesa no es correcta, sintiéndolo mucho, porque es que esa crítica está centrada solamente en una parte de la norma. Si ustedes siguen leyendo la regulación de los delitos contra la administración pública, se van a dar cuenta de que la cantidad de figuras nuevas que se incluyen para combatir la corrupción es que, vamos, van a necesitar mucho tiempo para estudiarlas bien. Lo de la rebaja de penas, oiga, pero vamos a ver una cosa, lo único que se rebaja es en el tipo básico se rebaja el límite mínimo, que antes estaba en 4 y ahora se quedan 2, pero el máximo estaba en 6 y se queda en 5. O sea, lo que se ha hecho es que se ha establecido otro marco que no es muy diferente para el tipo base, el tipo básico. Pero es que después hay un montón de figuras agravadas. Si uno sigue leyendo el articulado, no se pueden quedar ahí para hacer una crítica de esta envergadura. Tienen que seguir leyendo como buenos juristas y decir, a ver, estos casos agravados que vienen después, penas de 6 a 9 años de prisión si pasa de 100.000 empiras en el caso de malversación de caudales públicos, casos agravados de 8 a 12 años de prisión en supuestos cuando los bienes son de valor histórico, cultural, artístico, cuando son bienes destinados a servicios públicos, incluso de 10 a 15 años si se trata de una red de corrupción. Bueno, y así podríamos ir agarrando figura por figura sobre las que han metido estas críticas tan feroces y ir viendo que son críticas que, bueno, pueden tener su fundamento a lo mejor y tampoco, pero bueno, a lo mejor todo respetable, pero en solo una parte de la norma. No es cierto, por tanto, que el código sea de la impunidad. No es cierto que las conductas de corrupción se hayan debilitado, al revés. Se han reforzado, lo que pasa es que se han destinado distintas intensidades en la reacción punitiva dependiendo de la gravedad del delito de corrupción. Esto es que me parece algo elemental para combatirla, porque no se puede tratar todos los casos de corrupción igual. Hay algunos que son más graves que otros y esto tiene que tener un reflejo normativo producto de la evolución en la que se encuentra la sociedad, producto de la identificación de las distintas modalidades típicas con las que se puede encontrar la sociedad dentro de estos delitos de corrupción, entre todos los que hay contra la administración pública, que son muchos, que no solamente es la malversación. Pero ya que me preguntan, bueno, respecto a esto último que me decían, con todo respeto, ¿no? Pero no es cierto que si devuelve todo o repara el daño causado se quede sin ningún tipo de pena. Esto solamente es lo que antiguamente venía siendo la confesión antes, estaba previsto ya, antes de que empiece el procedimiento. O sea, uno cuando está cometiendo algo de corrupción y sabe que le van a pillar, pues tiene la posibilidad de enmendar eso, pero antes de que empiece el proceso, devolviendo todo y colocando todo en su sitio e intentando, bueno, de lo que se trata es de lo que queremos, evitar las conductas de corrupción, no propiciar que se produzcan y aquí nadie devuelva nada. Se está intentando en el mundo que las conductas de corrupción no desplieguen más efectos de los que ya no se pueden evitar. Si todavía no ha empezado el proceso, pues hay una posibilidad de devolver todo lo robado. Es más, cuando ha empezado el proceso y se devuelve todo, pues lo que hay son atenuantes de reparación del daño. Es más, la responsabilidad civil que adquiere aquí y la reparación del daño que adquiere un papel protagonista en esta reforma tiene múltiples efectos también, en el sentido en que devolviendo todo lo robado, pagando las consecuencias, reparando el daño en todos los delitos, pues se obtienen atenuantes de reparación del daño, se obtienen también dentro de los cumplimientos de la pena, va a establecerse el requisito de haber satisfecho la responsabilidad civil y la reparación del daño para tener cualquier tipo de solución
dentro de la ejecución de la pena, como por ejemplo la libertad condicional, se condiciona que se haya devuelto todo para poder salir de la libertad condicional, así como para la suspensión de la pena, la suspensión de la ejecución del fallo, para la cancelación de antecedentes penales. Yo de verdad, es que con esto de la impunidad me dejan alucinado, porque la batería de sanciones penales que contiene este código les coloca a la vanguardia en el sistema represor en el mundo, incorporando un sistema de sanciones penales que es de los más duros del mundo, que es el modelo español, el más duro de Europa, por cierto, que contiene no solo prisión perpetua, sino que tiene penas privativas de libertad que pueden llegar a 30 y a 40 años en caso de concurso. Por favor, pero no me digan que este es el código precisamente de la impunidad. Pues si me dijesen que si tengo que criticar algo, diría, porque en algunos casos todavía se pasan. Eso es la crítica que yo podría, pero bueno, no sé si es lo que me preguntan, me lo dicen al revés. Pues diga, yo honestamente, revisado el código, no encuentro dónde están esas rebajas significativas de las penas. Más allá de algún caso concreto o puntual, que en figuras básicas, sin la concurrencia de nada que haga pensar que se necesita una intensidad punitiva más grande, pues las penas son un poco más bajas. Pero en cuanto se va incrementando el contenido del injusto, hay figuras que van incrementando la reacción punitiva, van aumentando las penas con marcos diferentes, aumentando en un tercio, y además hay un régimen específico de agravantes. Yo lo siento en el alma, pero siento decirles que no puedo concordar, no sé qué dirán mis colegas, pero justamente en este punto, pues yo lo siento, pero los delitos contra la administración pública en esta reforma precisamente aparecen muy reforzados. Ok, le voy a ejemplificar. Tanto de la evaluación hecha por el CNA, Consejo Nacional Anticorrupción, usted ha estado en el país, ya sabe de qué le estoy hablando, y de la Maxi. Por ejemplo, el artículo 474, malversación por apropiación. El funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente para provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de 4 a 6 años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Sí. Okay. ¿Me puede decir en qué parte se rebaja la pena respecto a la anterior? Aquí voy. Dice el análisis de estos abogados, entre ellos el exfiscal general del Estado. Es importante que los legisladores tomen en cuenta que a este tipo penal se le debe de agregar como sujeto activo del delito de malversación por apropiación al servidor público que por cualquier causa esté encargado de la administración, tenencia o custodia de los bienes estatales, ya que pueden haber situaciones en las que por otra causa un oficial que no tenga asignada formalmente esas facultades pueda estar a cargo de la administración de bienes estatales por delegación de dicha función. Mire, y así viene, por ejemplo, la propuesta de la nueva redacción del tipo penal. Ellos sugieren qué redacción debería tener este artículo, luego pasamos a la malversación por uso, hay un resultado del análisis, hay una propuesta de la nueva redacción del tipo penal. A donde quiero llegar esa es la conclusión, porque yo sé que el tiempo nos apremia. Pasamos por las atenuantes específicas de la malversación y luego llegamos al resultado del análisis. Las atenuantes de impunidad previstas en la presente disposición, que por cierto es de los escasos artículos incluidos en este nuevo código que no aparecen regulados en la ley modelo de esta, Código Español de 1995, nos sitúa ante 3 escenarios de impunidad. A. Los delitos de malversación de caudales públicos contienen penas pírricas, 4 a 6 años de reclusión. Cito la palabra pírrica que ellos conceptualizan aquí. B.
existe una insignificante agravante de 1/3 de la pena para malversaciones orientadas a hechos que recaen sobre bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, como en el sector salud. Nos referimos a un agravante insignificante porque la sanción no es proporcional al impacto social y económico que genere una malversación por parte de un funcionario en un hospital público. Y C, una alta reducción a las sanciones bajas de 2/3 de la pena para las malversaciones, cuando el sujeto ha devuelto el bien o reparado el daño causado antes de dirigirse a las investigaciones contra él. Esta normativa es un obstáculo que enfrentaría la lucha contra la corrupción porque se constituyen en un premio para el delincuente de cuello blanco que haya incurrido en este delito. Adelante, doctor. Pero vamos a ver, pero otra vez solamente a mirar las atenuantes. Hay un artículo que habla de agravantes. ¿Pero esto qué es? O sea, y solamente fijarse en ese tipo básico y después en las atenuantes. Oiga, el tipo básico tiene pena de 4 a 6 años. Además, multa de una cantidad igual o hasta el triple. O sea, una segunda sanción que se acumula y además una pena privativa de derechos consistente en inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena que se le imponga como pena de prisión, en el que no puede ser funcionario. O sea, se proyectan los efectos hacia 3 frentes. Una parte de privativa de libertad, una parte pecuniaria y una parte muy importante de privativa de derechos, que se le impide, se le inhabilita de forma absoluta a esa persona para ser funcionario durante un tiempo muy largo. Pero hombre, es que esto es una reacción punitiva estatal de las más agresivas que existen en materia de corrupción, en materia de delincuencia económica. Pero es que además de que hay consecuencias accesorias para el decomiso de todos los productos y efectos derivados del delito en el artículo 101, que no lo miran, también hay agravantes específicas. Agravantes específicas, la pena puede llegar de 6 a 9 años y la multa de igual al doble hasta 4 veces más de lo defraudado cuando pasa de los 100.000 lempiras. Y además siguen aumentando 1/3 más si se trata de hechos que recaen sobre bienes de valores cultural o histórico. 1/3 más si recaen sobre bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, de salud o institutos de previsión social y más. Seguiríamos, ¿no? O sea, pues tenemos aquí algunas más, pero bueno, ya está. Yo creo que es suficiente, pero oiga, no me parece a mí esto unas sanciones irrisorias, como están diciendo. No me parece a mí que sea esto una figura premial que incentive la corrupción. Eso sí, en las atenuantes específicas sí que está claro, porque oiga, de lo que se trata es de que si la malversación que ha ocurrido es de un escaso valor de los bienes apropiados es inferior a 20.000 lempiras, pues entonces podemos atenuar, porque no es lo mismo malversar 100.000 que malversar 10.000. Comprenderán ustedes que cuantitativamente no es igual y la reacción punitiva estatal no puede tratar igual los casos semejantes. De otra forma, pues ya que nos vamos a robar, robamos el máximo, porque la consecuencia va a ser la misma. Al revés, el efecto criminógeno que se produce está bien descrito por los criminólogos y los juristas desde el siglo XIX, desde el siglo XIX, por lo de la proporcionalidad de las sanciones en relación al injusto provocado y al daño causado. Pero bueno, también volvemos, la atenuante de reparación del daño que está prevista también está prevista también genéricamente, la atenuante de reparación del daño, porque yo les digo, la justicia restaurativa, que esta es una corriente, es una de las principales fuentes de lucha contra la corrupción, el recuperar lo robado, recuperar los activos, el Estado, que recupere todo, que es de lo que se trata. No solamente castigar por lo que están llevados, sino que tengan que devolverlo y que lo que es del Estado vuelva al Estado, ¿no? Que esto está en el tema de las atenuantes, de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, que si no me equivoco, pues están en los artículos, en el artículo 31 parece que está, la reparación del daño, pero es que además la reparación del daño está en muchos otros sitios. Fíjense, también está la responsabilidad civil, haber reparado el daño como requisito para acceder a la libertad condicional, incluso en la permanente revisable, en la carpeta revisable, en la pena de prisión, como requisito para la suspensión del fallo, como requisito para la suspensión de la pena, como requisito para
la cancelación de antecedentes penales y aparece en muchos otros sitios, porque es que de lo que se trata es de eso, de que la justicia penal proyecta sus efectos sobre varios frentes y uno de ellos es la recuperación de los activos como mecanismo político criminal para combatir la corrupción. Yo creo que esto es mucho mejor, mucho más efectivo que poner penas de 50 años a que comete malversación y no recupera ni lempiras. Parece contrario al avance. Si de verdad molesta tanto la corrupción, si se quiere combatir realmente la corrupción, si lo que se quiere es simplemente reprimir de forma gratuita, pues hombre, seguramente será lo contrario. Pero ya les digo, el fundamento de una y otra opción político-criminal no es correcto, no está bien orientado y al mismo tiempo volver a lo mismo. Estas críticas tan feroces me parece muy bien que se hagan en cualquier tipo de contexto. Fantástico, cada uno con sus opiniones, pero sesgar las leyes a la hora de criticarlas no termina de ser correcto. Hay que leerlas enteras y también hablar sobre los puntos que son contrarios al argumento que se está dando. En concreto, pues todo esto que acabo de decir, toda esta batería de sanciones. ¿Esto que no se olvidan en su crítica? ¿Qué? Sin tener nada en lo personal contra nadie, simplemente es sobre lo que se me pregunta. Yo, fíjense que no sé quién es el CNN, ese que dicen, o el CNE, no sé. CNN. No, CNA no tengo el placer, no he tenido contacto, simplemente yo les hablo del contenido de la norma y de esta crítica que me acaban de leer. No estoy de acuerdo, lo siento mucho. Cada uno, no sé qué opinarán mis colegas, pero bueno. No, y ya voy con sus colegas en Tegucigalpa, pero mire la coincidencia de los abogados del CNA, que es el Consejo Nacional Anticorrupción, que abandera este estudio el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, coincide con la opinión que en su momento tuvo la Maxi. Ya voy con ustedes, con Doris y con Hermes. La Maxi, me van a perdonar en esta laguna que tengo, pero vamos a lo mismo. O sea, mi opinión es exclusivamente jurídica sobre la norma que me han dado para estudiar, sobre la consulta que se me ha hecho sobre el texto, jurídica, con mi leal saber y entender, sin ningún tipo de condicionante que no sea ese. Por lo tanto, que me nombren distintos organismos no me afecta para nada, ni los nombres, es que no. Yo lo entiendo. La crítica a las normas se tiene que hacer con objetividad. Eso es una, por lo menos, eso es uno de los símbolos de los doctores. Los símbolos de los doctores, cuando se les inviste, por lo menos en Europa, se les coloca unos guantes blancos que simbolizan la pureza que tiene que tener su pluma a la hora de emitir los dictámenes. No, yo lo entiendo, doctor, mire, yo lo entiendo. Yo le menciono CNA, le menciono Maxi como referentes para tratar de aportar más insumos de los que están en contra de este nuevo Código Penal. Yo sé que a usted no lo va a intimidar que le diga CNA, mucho menos a Doris Madrid, o que le diga Maxi no va a intimidar a Hermes Madrid, pero nos ayuda a entender esto. Y antes de pasar a la pausa y también de concederle el espacio a los abogados y doctores aquí en el país, le citaba la Maxi nomás como un insumo. El nuevo Código Penal en los artículos 474 al 481 desarrolla el delito de malversación de caudales públicos. En los diferentes tipos penales de malversación de caudales públicos que contienen los artículos citados, las penas previstas son de 4 a 6 años de prisión más multas por diferentes montos, con lo cual se abre una puerta para que los nuevos investigados ofrezcan un alegato de prescripción de la acción penal, considerando las nuevas reglas de la prestación del nuevo Código Penal, lo que tendría como consecuencia que no sería posible perseguir penalmente los delitos de malversación de caudales públicos cometidos antes del año 2010 de aplicarse el artículo 109, numeral 3, y luego dice que el tipo penal de malversación de caudales públicos por apropiación contemplado en el artículo 474 del nuevo Código Penal dispone que se cristaliza cuando el funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente para provecho suyo de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones,
en el artículo 370 del Código Penal vigente dispone que se materializa cuando el funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier caso. Y luego viene una comparación de ambos tipos penales y luego establecen que el problema es el que si uno entrega lo que se ha robado, lo que ha malversado, pues evita la cárcel. Yo hace algunos minutos le escuché... No, perdón. Vamos, le escucho. Me vas a disculpar. Vamos. Te tengo que interrumpir. Artículo 479. ¿No? Artículo 479. Y luego tiene ahí una disposición general. Una disposición general. 478. 481, las generales. Sí. El 481. Y luego están las de las 504. Bueno, da igual donde esté, pero el tema es que solamente es si se devuelve... 508. Claro, no, está en todas las partes de corrupción está eso. Solamente si antes de que ha empezado el procedimiento contra él es cuando se arrepiente y lo devuelve todo y lo confiesa todo y dice, bueno, aquí está, no, es como un mecanismo de que antes de la... Pero que eso es un mecanismo político criminal para combatir la corrupción de una forma más efectiva. Mira, va a empezar el proceso contra vos, que sepas que no te vas a librar. Devuélvelo todo, por favor, antes de que vayamos a por ti. Pero si el proceso ya ha empezado y si devuelve como mucho, lo que podrá obtener es un atenuante. Como mucho. Podrá obtener un atenuante. Pero vamos a ver que esto está con carácter general en prácticamente todas partes. Mecanismos de justicia restaurativa que lo que buscan es recuperar. El Estado prefiere, antes de empezar el proceso, prefiere cortar de raíz. Eso no significa que esté habiendo impunidad. Lo único que está pasando aquí es que estamos primando recuperar lo robado, que es algo más importante para la sociedad hondureña, mucho más importante que no recuperar nada y meter a la gente en la cárcel que nos cuesta dinero. Si esto a mí me parece, hoy en día, me parece algo politicamente elemental, presente en todas las legislaciones modernas penales. Es que ya está, no puedo decir nada más. Ok, y aquí termino con esta parte de los tipos penales que le hablaba anteriormente. Decía la Maxi, si lo comparamos ambos tipos penales señalados en el párrafo anterior de malversación de caudales públicos por apropiación, en el nuevo Código Penal se elimina la posibilidad que prevé el Código Penal vigente de sancionar al funcionario o empleado público que sin habérsele confiado la administración, percepción o custodia de bienes del Estado, interviene en dichos actos por cualquier causa. El nuevo Código Penal limita esa posibilidad al funcionario o empleado público a quien la administración, tenencia o custodia se ha confiado por razón o en ocasión de sus funciones. Por lo que la Maxi reitera que el criterio formal adoptado por el nuevo Código Penal no responde a la realidad de los casos en Honduras, donde en muchas ocasiones se administra, percibe, tiene o custodian bienes sin que esa facultad haya sido delegada formalmente por o en ocasión de las funciones que se desempeñan. Por ello, no resulta adecuado político criminalmente limitar la existencia del tipo penal a un criterio formal de delegación y resulta recomendable que permanezca la regulación del Código Penal vigente en ese sentido. Pero es que, o sea, yo lo que entiendo, o sea, no termino de entender muy bien algunas cosas, ¿no? Pero de lo que percibo es que están diciendo que una conducta genuinamente de participación que estaba elevada a la categoría de autoría en una regulación anterior, el que participa es una conducta de participación, ahora deja de estar como conducta de autoría y pasa a regularse con carácter general en las reglas de participación que vienen en los artículos de la parte general del Código, dentro de los que participan en delitos de otros. Es que yo, de verdad que no, o sea, tienen que ir a ver qué es la complicidad, la proposición, pues eso, la autoría, la coautoría, pues no sé, yo supongo que esto lo tendrá solucionado el Código a través de una solución pragmática, la parte general, y
quiénes son autores, quiénes son cómplices, quiénes son inductores. En general, pues una regulación de la autoría y participación con carácter general que castiga en todos los delitos las conductas de participación con carácter general. Si había antes en el Código, que no lo sé, si había antes en el Código Penal una conducta de participación, genuinamente de participación, elevada a la categoría de autoría, como pasa en muchos otros tipos, en los delitos contra la administración pública, y ahora eso no está, eso no significa que se haya suprimido las conductas de participación en materia de delitos contra la administración pública que con carácter general regula la parte general. Es mi opinión, pero bueno, este punto tendríamos que verlo con un poco más de detenimiento, pero en principio, pues las conductas de participación en los delitos, en todos los delitos, las conductas de participación están reguladas ya no en cada delito específico, sino en la parte general, donde se puede participar en todos los delitos. Bien. Bueno, y ahora, por favor, ahora vamos con los nuestros aquí, seguro. Es el doctor David Balbuena Pérez, doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón. Esta mañana aquí nos acompaña para analizar el Código Penal que entrará en vigencia. ¿En qué fecha exactamente, abogada Madrid? 25 de junio. El 25 de junio. De este año. Y que es cuestionado por varios sectores. Yo aquí canalizo estas inconformidades y se las traslado al doctor David Balbuena Pérez, y ahora voy a escuchar la opinión que tienen aquí los abogados presentes, Hermes Madrid, Doris Madrid, porque hay otros puntos que también han generado controversia en el país. Retornamos. Bueno, continuamos abordando la temática decidida para hoy, una evaluación a este nuevo Código Penal que muy pronto entrará en vigencia. Doctor Hermes Ramírez, ¿tiene algunas valoraciones a lo que ha dicho el doctor David Balbuena Pérez? Muchas gracias, licenciado Renato. En efecto, hemos apreciado todas las opiniones que ha dado específicamente desde España el doctor David Balbuena. Eso nos demuestra a nosotros que existe básicamente una campaña mediática negativa que se ha levantado alrededor de este nuevo Código Penal. Él mismo, y cito textualmente las palabras, ha manifestado de que es un Código Penal que nos pone a la vanguardia por la amplitud de conceptos y sobre todo por esos mecanismos efectivos para poder ejercer mecanismos de reparación, valga el pleonasmo, directamente al patrimonio estatal. De forma concreta, el artículo 478 del nuevo Código Penal ya le establece a usted que existe casi una gradualidad hasta de 3 escalones en forma aumentada de la pena. Es decir, hay un tipo penal básico y este tipo penal básico, según las circunstancias agravantes, se va incrementando la pena. Este delito de malversación del artículo 478 puede llegar hasta una pena de 12 años de prisión para que el funcionario malverse, tal y como le establece el monto o el techo es de 100.000 empiras. Yo creo que algunos sectores que han criticado el código, en algunas valoraciones y en algunos medios de comunicación, deben de ser más objetivos para hacer una lectura integral del artículo y no solamente leer un párrafo de esto que nos conviene a nosotros en función de nuestros intereses. Debemos de entender que estamos en medio de una campaña mediática. Creo que de forma histórica este Congreso que preside el doctor Mauricio Oliva ha estado comprometido con el tema de la socialización del código. A lo largo de estas 2 semanas se están realizando distintos eventos relacionados para, en un lenguaje común, poner en el contexto de la ciudadanía lo que significa obviamente el nuevo Código Penal. Debemos de recordar también, don Renato, y decirle a la población hondureña que este nuevo Código Penal, tal y como está redactado, como lo ha referido de igual forma el doctor David Balbuena, sí establece ciertos parámetros de avance, esencialmente en los nuevos conceptos de justicia restaurativa, para devolverle más efectivamente a la víctima en varios delitos. Usted va a ver esta realidad, por eso nos asombra cómo estos documentos que se han girado y que muchas personas han tenido el acceso a ellos, son documentos que no son redactados por abogados que son penalistas, son documentos redactados por abogados que forman parte de otras áreas,
Y aquí hay un concepto bien básico que popularmente se dice, zapatero a tus zapatos. Cuando usted tiene un problema del corazón, no va a buscar usted a un médico, especialmente ortopeda, para que lo pueda atender. Entonces, cada profesión existen especialidades. En este tema del nuevo Código Penal, de forma técnica y de forma objetiva, las personas dentro de las cuales tenemos una formación en las ciencias penales, tenemos que vertir estas opiniones, no dejarnos llevar por esos documentos subjetivos, como bien se lo ha dicho el doctor David Balbuena de forma frontal. Resulta bastante, en este caso, impresionante cómo emiten palabras o conceptos como pírrico, cuando usted ve y verifica que el artículo 478 le puede establecer agravantes o circunstancias propias en estos tipos penales. Yo sí considero, y que también es algo importante aclarárselo a la ciudadanía, que el Ministerio Público hace un nivel de inversión en la investigación de los delitos. ¿Cómo usted puede hacer un nivel de inversión en la investigación de delitos cuando los montos malversados no superan los 100.000 lempiras? ¿Cuánto significa? ¿Cuánta inversión se da en estos procedimientos? Y mucho más, también hay un costo dentro del sistema de justicia penal para perseguir estos juicios. Entonces, usted se encuentra realmente en un momento histórico en el país, porque nosotros podemos, a raíz de la implementación del código, priorizar aquellas conductas que efectivamente causen un daño al patrimonio estatal y llevarlo a la óptica del sistema de administración de justicia, por un tema de economía procesal. Usted ve el Código Penal en distintas conductas, no existe una disminución de penas, como se ha dicho, que de forma significante las penas se desploman. Ya el Código, como se lo ha demostrado, tiene sus agravantes. La ciudadanía debe de entender que la redacción, la lectura del mismo, tiene que ir en función de una lectura integral, tanto de sus agravantes como de aquellos conceptos que se encuentran en la parte general. Estas cosas también pasaron en la discusión a lo interno del Congreso. Los diputados que participaron específicamente hicieron las aclaraciones correspondientes. Creemos nosotros que esta campaña que se ha levantado mediática pues tiene sus intereses. Recuérdese usted que hay organizaciones en el país que reciben fondos internacionales precisamente para demostrar o para tomar estas posiciones directamente en los medios de comunicación, porque necesitan vender, esa es parte de la publicidad, pero debemos de nosotros ser objetivos en relación a quiénes son los que están detrás de esto, porque sí creemos que no son sectores que están dando una opinión totalmente objetiva en relación al nuevo código. Bueno, yo diría, abogado, y voy a presentar los nombres, por ejemplo, de los que han elaborado este estudio al que yo me remito, este estudio y análisis. Estoy hablando, y ahí lo tienen en pantalla, por favor, Alejandrina Pineda, consultor técnico, OPCA del CNA, Ángel Edmundo Orellana, Celeste Aida Acerrato, Eduardo Yair López, Joaquín Mejía Rivera. Esos son los profesionales que han participado en este estudio. Si podemos venir acá, porque ¿qué quiero ejemplificar? Voy a remitirme al artículo 474 que ellos utilizan como ejemplo. En este momento llego al artículo 474 y lo leo. Aquí está. El funcionario o empleado público del Código Penal, y aquí también contribuye la abogada Doris Madrid. El funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente para provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de 4 a 6 años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Ok, viene el análisis luego. Es importante que los legisladores tomen en cuenta que a este tipo penal se le debe de agregar como sujeto activo del delito de malversación por apropiación al servidor público que por cualquier causa esté encargado de la administración, tenencia o custodia de los bienes estatales, ya que pueden haber situaciones en las que por otra causa un oficial que no tenga asignada formalmente esas facultades pueda estar a cargo de la administración de bienes estatales por delegación de dicha función. Entonces vienen y sugieren
sugieren ellos cómo debería quedar este artículo 474. El funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente para provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, debe ser castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años, multa equivalente al 50% del valor de lo malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión, si el monto de lo malversado no sobrepasa los 100.000 empiras. 2. En caso de que sobrepase la cantidad, 100.000 empiras, incurre en las penas de 8 a 12 años de prisión más multa equivalente al 100% del valor de lo malversado, además de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión. ¿Qué es lo que le quiero demostrar con esa valoración subjetiva que usted leyó anteriormente? Ya está contenido en el artículo 481, donde habla de las disposiciones, si usted lo puede verificar en el mismo código, ya está contemplado ese manejo de fondos de un concepto un poco más amplio. Esa redacción que se propone es el mismo artículo que está más abajo, que es el artículo 478. Entonces, automáticamente, si usted lo verifica, es un problema que ellos interpretan que el artículo y el delito tiene que tener todos los elementos ahí mismo. Y la redacción del Código Penal está de forma escalonada, que tiene que analizarse en función de sus agravantes y no emitir, en este caso, calificativos peyorativos en relación a decir que debe de existir una reforma a este artículo, sugerir una reforma, cuando en efecto ya está contemplado. Solo es que usted encaje el artículo que acaba de leer con el 478 de las agravantes, que puede llevar la pena hasta 12 años, y específicamente el artículo 481, donde le da más amplitud al manejo de los fondos por cualquier tipo de persona. Entonces, usted puede ver que existe una redacción subjetiva de personas que no tienen experiencia en derecho penal, de los nombres de los colegas, amigos, compañeros, maestros, que con todo respeto nos dirigimos a ellos, porque obviamente hemos compartido a lo largo de esta vida profesional, pero muchos de ellos no tienen conocimiento del derecho penal. Ahí solamente hay 2 personas que podemos decir nosotros que fueron en algún momento, en este caso fiscales del Ministerio Público, que participaron, pero usted no puede emitir valoraciones en cuanto al tema de derechos humanos o el derecho administrativo, porque son otras áreas del derecho que intentan solucionar conflictos mediante otros mecanismos. El derecho penal es un derecho de la última razón, la última ratio. Cuando han fracasado los demás mecanismos administrativos, los mecanismos de reparación, debemos de remitirnos al derecho penal. Entonces, estas valoraciones, como lo podemos verificar nosotros, son valoraciones subjetivas que no abonan a la discusión y que generalmente, por estas campañas mediáticas que hay, están desinformando a la población. Acá, Renato, es un concepto claro de economía, cuánto invierte el Ministerio Público, el sistema de administración de justicia penal en tratar de enjuiciar a una persona. ¿Cómo va usted a enjuiciar a un alcalde por 50.000 empiras? ¿Lo va a llevar usted a un proceso judicial que el Estado eroga grandes cantidades de dinero? Entonces ya está habilitado que si no existe una acusación formal, que si no existe un expediente, por lo tanto se le pide al funcionario, mire, aquí está la comprobación de esto, usted devuelva de forma más expedita. ¿Pero qué? ¿Queremos nosotros esperar 5, 7, 8 años después de los procesos judiciales? Entonces el Código Penal, Renato, y es algo que lo quiero llevar usted y llevar a la ciudadanía, no podemos con el ojo de la venganza utilizar las justificantes del Código Penal como una herramienta de venganza social. No debemos de ver la pena con ese sentimiento de venganza. La pena tiene que ser proporcional al daño causado, tiene que encajarse en esos conceptos básicos del derecho penal, y no podemos esperar nosotros que el Congreso va a crear una ley o un mecanismo de venganza, porque si vemos las cosas con el ojo de la venganza, entonces por supuesto estaríamos en una civilización o en una sociedad demasiado arcaica. Entonces son ejemplos claros de los conceptos que hemos expuesto nosotros para que valoremos que el Código Penal, por el contrario, representa un avance, representa la vanguardia en la redacción de los tipos penales relativos específicamente a estos nuevos que se han incorporado y los que tenemos. Si no, ve usted cómo tenemos el sistema de administración de justicia penal. Este código que tiene 36 años nos tiene en este problema del sistema de administración de justicia penal. Acá nos involucramos todos los abogados en ejercicio privado, nos involucramos los fiscales, nos involucramos los jueces, todos formamos parte de este sistema, y entonces Honduras no tiene un modelo de sistema ideal en el mundo del sistema de administración de justicia.
démosle la oportunidad al código. Esperemos que el código, porque esa es la perspectiva, está redactada para poder ayudarle al sistema de administración de justicia penal y que no seamos nosotros en el mundo, en la evaluación que han hecho los organismos internacionales, ninguna organización de estas le ha demostrado a usted o le ha hecho un análisis del sistema de administración de justicia. ¿Cómo puede el código ayudar al sistema de administración de justicia? Porque son dos cosas muy importantes. Se ataca más el código y no se ataca el sistema de administración de justicia, pero estamos fallando nosotros en este tema. El código que se ha propuesto, el código que ya forma parte como ley de la República, el código que ya va a entrar en vigencia el 25 de junio, va a coadyuvar precisamente a que tengamos un sistema de administración de justicia y que comience a respirar y que comience a dar esos pasos de fortalecimiento, porque no estamos nosotros en una evaluación que han hecho estos organismos internacionales. Le estoy hablando como el World Project Justice, que ha hecho una evaluación sobre cómo nos encontramos como sistema de administración de justicia, y es algo bastante delicado, Renato. Bueno, sobre este puntito del que hablaba también David Balbuena Pérez, la pregunta va para la abogada Doris Madrid. Yo quiero ejemplificarlo, el artículo 478, ya pasamos a las agravantes específicas. Dice el 478, abogada, del código que va a entrar en vigencia: los hechos a que se refieren los artículos anteriores, malversación de caudales públicos, deben ser castigados con la pena de prisión de 6 a 9 años, multa por una cantidad igual al doble o hasta 4 veces el valor de lo malversado, e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión. Si la cuantía de lo malversado o del perjuicio causado supera los 100.000 empiras, se deben imponer las penas respectivamente previstas en cada supuesto, incrementadas en 1/3 si concurre alguna de las circunstancias siguientes. 1. Los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico. O 2. Los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión. Bueno, y luego viene el análisis de ese artículo. Este tipo penal resulta inadecuado, al igual que los demás tipos penales referentes a la malversación, puesto que no atienden al principio de proporcionalidad de las penas, en vista de una simple agravación de 1/3 de las sanciones a penas abstractas bajas, 4 a 6 años de reclusión, y en vista de que la obligación del Estado es regular sanciones proporcionales a la gravedad y el impacto social que genera la apropiación, el mal uso y el desvío de fondos públicos en la administración, afectando a toda una colectividad. Por tanto, no sería necesario estipular situaciones de agravación, y menos aún cuando los artículos contienen penas muy bajas, como el caso que nos ocupa. Este artículo de fondo discrimina la malversación de bienes estatales de otros rubros públicos, pues todos los fondos públicos destinados a brindar servicios públicos son de primera necesidad, precisamente porque están encaminados a suplir necesidades de la población y el correcto funcionamiento del Estado, situación que representa una grave amenaza, ya que el corrupto buscará apropiarse de fondos que no se encuentren en las circunstancias citadas de manera expresa en este apartado. Mire usted, por ejemplo, la crítica que se le hace a las agravantes específicas. Esto más bien aumenta lo que es el título, la cuantía del delito básico, que es el 474, ¿verdad? Y la critican en una forma sumamente subjetiva, porque más bien las agravantes específicas le dan mayor peso al castigo del delito de malversación de caudales. A ese artículo 278 tiene que ver usted el 32 de la parte general del Código Penal, que son ya las agravantes que tiene para cada delito. Si dice circunstancias agravantes comunes como las siguientes, no lo vamos a ver, ¿verdad? A leer, pero esto más bien aumenta la cuantía del castigo del delito de malversación de caudales públicos. Pero por el contrario, el comentario es criticarlo, y es una crítica que se respeta, pero no se comparte definitivamente, porque es excesivamente subjetivo y no va al título. Y luego dice sobre cómo se incrementa 1/3 y sobre qué tipo de hechos. Ahora miremos, por ejemplo, el valor histórico, cultural o artístico. Luego, los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad. ¿Qué son servicios públicos? Todos los que los ciudadanos necesitamos. Luego, en esto, no solamente es entrar en lo que es la crítica de este agravante, sino que también entrar
al 481, que es la sumatoria. Disposiciones generales, que estas disposiciones generales suman a lo que es el castigo, la cuantía del delito básico. Pero aún así lleva más adelante el 508, que son agravantes específicas. Esto hace una sumatoria al delito básico, o sea, que el castigo de los delitos de la administración pública son fuertes, son más fuertes, y no como lo dice el análisis. Mire usted lo que dice: las penas previstas en este título son todos los delitos de la administración pública. Pueden incrementarse hasta un máximo de un cuarto, cuanto concurra alguna de las situaciones siguientes. 1. Se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. Regresamos nuevamente al tema del servicio público. Servicio público no es luz, no es agua. Son todos los que presta el Estado con nuestros impuestos. Y dice, luego también 2, los hechos se cometan en el seno de un grupo delictivo organizado. Por primera vez también en los delitos de la administración pública se castigan los actos preparatorios. En la ley antigua, los actos preparatorios eran según la tipología, los mencionaba, como ser la conspiración, proposición o provocación para cometer delitos contra la administración pública. Deben ser castigados con las penas correspondientes, reducidas en 1/3. De este otro artículo no dicen nada, Renato. Las críticas. ¿Por qué las críticas deben ser constructivas? Para que sumemos. El derecho penal es para los 9 millones de habitantes, no es para un sector. Colaboración eficaz con las autoridades. Tanto se ha discutido de que queremos la ley de colaboración eficaz, que no se contesta, y aquí está. Dice, colaboración eficaz con la administración pública. Pueden rebajarse las penas a imponer hasta un máximo de 2/3 si el culpable de los hechos tipificados en este título colabora de manera eficaz con las autoridades para prevenir la comisión de delitos contra la administración pública o atenuar sus efectos para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos para la identificación, persecución y procesamiento de otros responsables. Le pongo un ejemplo. Una persona no ha iniciado el proceso, regresa a los caudales al Estado, que esa también es la misión de la ley del Tribunal Superior de Cuentas al hacer sus investigaciones y la rendición de cuentas, que existe la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? El resarcimiento. ¿Cuál es la responsabilidad administrativa? Es revisar los actos administrativos. Pero si esa persona que devuelve los caudales se acoge al 510 y entra en el proceso de colaboración eficaz, entonces quiere decir que la investigación del delito y el castigo va a tener mayor efectividad. Pero esas cosas no se dicen, Renato. Se dicen, como tal indicaba el doctor Balbuena, en forma sesgada. Pero sumado a eso, todavía tenemos en esas agravantes específicas, ¿verdad?, que atañen a todos los delitos de la administración pública. Y esas agravantes específicas, nos vamos al 32 del Código, que son las circunstancias agravantes, o sea, la parte especial del Código Penal en relación a la parte general del Código Penal. Entonces, no es cierto, como se dice, que definitivamente las penas están en rebaja. Si hacemos los cálculos, no es así. Bueno, y termino este segmento con el doctor David Balbuena Pérez. Sí. Cuando estas organizaciones como el CNA, en su momento la Maxi, han sido del criterio que hay que dar el ejemplo en el combate a la corrupción con el establecimiento de sanciones penales adecuadas con este flagelo, y este es un puntito donde veo yo está la controversia, y deben desaparecer aquellas disposiciones que reducen drásticamente la pena cuando el autor de estos delitos devuelve los haberes apropiados
al Estado. Lo que yo... Permítame algo que me faltó, Renato, y disculpe. No solamente en este tipo de malversación se encuentra, usted también lo encuentra, y que eso, yo tuve la oportunidad de participar en la formulación del Código Tributario, que era una ley, era un artículo que estaba fuera del Código Penal, pasó a ser parte del Código Penal, como varios delitos de leyes que han estado dispersas. Usted lo tiene en el 431 del Código Penal, y en el párrafo final dice: queda exento de responsabilidad penal el obligado tributaria que proceda al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria con sus recargos e intereses antes de que el Ministerio Público presente requerimiento ante el órgano jurisdiccional competente. Ahora, eso el nuevo Código Penal. Ya estaba en el Código Tributario, nos pasamos aquí. Pero veamos un poquito lo que es la Ley de Municipalidades. En la Ley de Municipalidades tiene, o sea, los alcaldes son servidores públicos, y los alcaldes tienen el beneficio del antejuicio. Y luego, en el reglamento de la Ley de Municipalidades, dice en el artículo 29 que los miembros de las corporaciones municipales podrán ser removidos de sus cargos, y dice: por malversación de la hacienda pública comprobada mediante informe definitivo y firme del Tribunal Superior de Cuentas. Las corporaciones municipales no son clases privilegiadas, la ley tiene carácter general, de la misma forma que la Ley de Municipalidades, que data del año 90 y estamos en el 20, de esa misma forma los delitos de la administración pública tienen que pasar por el derecho administrativo sancionador previamente. Ok, retornamos entonces para terminar el segmento con el doctor David Balbuena. Deben desaparecer aquellas disposiciones que reducen drásticamente la pena cuando el autor de estos delitos devuelve los haberes apropiados al Estado. Adelante, doctor. Bueno, varias cosas. Lo primero es que sobre lo que estaban hablando antes, quiero recalcar una cosa. Cuando han hablado de las agravantes, que sigue estando sesgado, que hablan del incremento en 1/3 de la pena del 474, que es de 4 a 6 años, el incremento en 1/3, que por cierto, tocaría la pena en 8 años, por la malversación, que tampoco es que sea tan leve. Son penas altísimas. Y es de 4 a 6 años, se coloca en 8. Pero es que no menciona la agravante que hay antes de esas dos, la general, que es que llega la pena de 6 a 9 años, multa por cantidad del doble y hasta 4 veces más, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena si supera los 100.000 empiras. O sea, tenemos este supuesto. Tenemos una persona que ha malversado 100.000 empiras o un poco más. 100.000 empiras, ¿vale? Entraría dentro. Supera 100.001 para que lo supere. Resulta que le podemos poner una pena de 9 años de prisión, le podemos poner una pena de 18 años de inhabilitación absoluta, ¿sí? 9 años de prisión. ¿Mala multa? Inhabilitación absoluta en la que no puede ser funcionario más durante todo ese tiempo. Y cuando termine, no es que recupera su puesto, es que tiene que volver a concursar si quiere volver a estar en la función pública. Ya veremos si lo consigue. Y además tiene que pagar 400.000 empiras de los 101 o 400.004, porque es hasta 4 veces más. Y además se le dice: mire, devuelva usted los 100.000 empiras que además robó, con lo que se quedó. Pero, a ver, vamos a ver una cosa. El que devuelve los 100.000 empiras, ¿para qué los va a devolver si tiene que cumplir 9 años de prisión, 18 años de inhabilitación absoluta, y tiene que pagar una multa de 400.000 empiras? ¿Para qué va a devolver esos 100.000? A no ser que le digan: mira, si devuelves los 100.000 empiras, te rebajaremos un poquito la pena con la atenuante de reparación del daño de la parte general, del 31. Pero si lo devuelves antes de que haya empezado el proceso, te rebajaremos todas las penas en 2/3, que eso no significa que te vayas a
y tampoco de rositas. Pero es que además pensé que la pena puede ser, todavía le digo más, si la pena es de 6 a 9 años, porque supera los 100.000 empiras, y además recae sobre bienes públicos de valor artístico, cultural, histórico, recae sobre cosas de primera necesidad, no simplemente el dinero, sino cosas esenciales para la vida, recae sobre la salud, sobre institutos de previsión social que dejan a la gente indefensa frente a enfermedades, frente a la atención del público. Sobre esos bienes, además, son de los 9 que hemos puesto antes, 1/3 más. O sea que podría llegar a los 12. Y incrementaríamos también la pena, la multa, incrementaríamos también la inhabilitación, todo en 1/3. Pero ¿esto qué es? Pero, o sea, lo que yo digo es, están incurriendo en una interpretación errónea de la norma que analizan en ese informe, sesgada por supuesto, pero también errónea. No sé, cualquier penalista les dirá lo mismo que yo con la norma en la mano. Bueno, vamos a lo otro. Sí, una cuestión más, lo de la ejemplaridad, de que hay que dar ejemplo con las penas. Oye, eso es la teoría de la teoría de la coacción psicológica, esto de dar ejemplo con la pena para que el resto se atemorice. Críticas ha habido a esa teoría de todos los filósofos, empezando por Hegel, ¿no?, que decía que ejemplificar con una persona para que el resto se atemorice es como cuando una persona, como si fuese un palo, el que le amenazas al perro para que no ladre, atentando contra su dignidad. Las penas no están para dar ejemplo ya, eso era en el siglo XVIII y a principios del XIX, ni siquiera ya a finales del XIX, con las corrientes humanistas que se imponen en el mundo, no digamos tampoco ya en el siglo XX, en la segunda mitad, cuando las constituciones acaban con los estados totalitarios y sobre todo las democracias imponen que el fin de la pena no tiene que ser ejemplarizar para que el resto se atemorice. El fin de la pena tiene que ser proteger bienes jurídicos, lanzar un mensaje normativo de prevención general, normativo, de que la norma está vigente, de que se abstengan de delinquir porque hay una norma jurídica que se les va a aplicar a todos por igual y sobre todo que esa persona no lo vuelva a hacer. Reinserción social y readaptación. Esos dos aspectos están en la Constitución Nacional de Honduras y en el Código Penal nuevo. No sé, perdónenme, pero... Bueno, después, lo último, deben desaparecer las disposiciones que reducen drásticamente la pena cuando se devuelve lo robado. Vamos a lo mismo. Artículo 479.2. Las penas previstas por el artículo anterior pueden ser rebajadas hasta en 2 tercios, significa que rebajaríamos 2 tercios. Si la pena que le ponemos es de 9, se quedaría en 3, y lo mismo con las penas, rebajamos 2 tercios. ¿Sí? Si antes de dirigir las investigaciones contra el autor, el sujeto ha devuelto el bien o ha reparado el daño causado. ¿Esto qué significa? Pues que se prefiere recuperar los activos que están siendo malversados, recuperar el dinero que está perdido, que hace mucha falta para el país. Prefiere eso a que pase todo lo demás, que le impongamos las penas en su extensión total y que el dinero no se recupere. Porque el otro, ¿qué incentivo tiene para devolver el dinero? Solamente va a tener el incentivo de devolver si va a obtener algún beneficio, porque si no, es así. Mire, usted ha malversado 100.000 empiras, le tocan 9 años. Digo, ¿y si los devuelvo? Dice, ¿le tocan 9 años también? Pues no los devuelvo. Pero esto no les parece lógico. ¿Y qué es lo que se prefiere? ¿Tener a la gente en la cárcel y no recuperar el dinero? ¿O se prefiere recuperar los activos y además castigar también a la gente, pero con una intensidad un poco más baja, posibilitando así que se recupere por lo menos? Es que estos son corrientes político-criminales que están ya prácticamente en todo el mundo y que son una lucha eficaz para combatir la corrupción. Esto para reparar el daño. Yo esto considero que no hay prácticamente ya nadie que lo cuestione. La validez, la pertinencia de estos métodos, de estos mecanismos, frente a monopolizar la reacción punitiva estatal, la reacción estatal jurídica frente al fenómeno criminal, a través de únicamente privaciones de libertad, que además le cuesta dinero al Estado. David Balbuena Pérez, doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón, Doris Madrid, Hermes Ramírez, siguen en el debate después de la pausa comercial en
segmento en el que va a intervenir también el jefe de investigaciones del CNA, Odir Fernández, que está en comunicación con Frente a Frente. Volveremos. Miren, tenemos que abordar también otros temas que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado, pidió que se revisaran con los grupos más vulnerables. Aquí los tengo anotados. Tengo la opinión de instituciones y gremios hondureños y me va a gustar escuchar la opinión también de ustedes. Pero antes está el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, el abogado Odir Fernández. Está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, abogado Odir Fernández. Hola, buenos días, Renato. Buenos días a todo el pueblo hondureño y a sus invitados. He escuchado con mucha atención la participación de sus panelistas el día de hoy y en alusión a la mención sobre los informes que el Consejo Nacional Anticorrupción ha emitido a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción. Debo de mencionarles lo siguiente. En primera instancia, de que este trabajo fue realizado por profesionales bastante calificados, que cuentan con un currículo académico bastante importante. De hecho, tenemos el exfiscal general de la República, tenemos a dos abogados actualmente que son defensores privados, la abogada Celeste y el abogado Yair. Tenemos también al abogado Joaquín Mejía, que es doctor en Derechos Humanos y que ha escrito 21 libros en esta materia, así como también a la abogada Ana Pineda, que es abogada constitucionalista y ex juez de la República. ¿Por qué hago esta mención? Porque desvirtúo totalmente la opinión de uno de sus participantes, en donde manifiesta de que no hay abogados penalistas en este caso. Bueno, eso en primera instancia. En segunda instancia, por fortuna nos tocó coordinar este trabajo y efectivamente también cuento con las capacidades y competencias porque soy doctor en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, así como también coordinador de una maestría en Derecho Penal. Y dicho esto, paso a la siguiente parte. Fíjese que me llama poderosamente la atención que su invitado internacional hace mención y alusión a algunas situaciones del país que definitivamente la conoce. Específicamente, cuando él hace mención de que los funcionarios públicos concursan en nuestro país. Casi no le escucho. En realidad, lástima, en el país se presentan consultores que desconocen la realidad nacional. ¿Y por qué razón? Porque en nuestro país ningún funcionario público pasa por un concurso. Por otro lado, fíjense que me llama la atención de que respecto al artículo 474 del Código Penal, donde nosotros hacemos referencia sobre la malversación de caudales públicos, nosotros específicamente hacemos un estudio, hacemos una propuesta, porque esta ha sido una de las críticas que el Congreso Nacional ha tenido específicamente al Consejo Nacional Anticorrupción, en donde nosotros presentamos una redacción legislativa y una técnica legislativa coherente y congruente que debería de ser utilizada por el Congreso Nacional, porque hoy la técnica que están utilizando en un Congreso es específicamente una técnica de fusión. Si usted se fija, y a usted lo tiene bastante confundido, cuando le sale... Vamos a ver. A mí me encantaría que todo funcionara a la perfección, que tuviésemos un audio, no importa si es línea fija, si es línea celular. Tratemos, producción, de que tenga un buen audio Odir Fernández para escucharle bien. Es que no se trata de hablar más fuerte, sino que estamos escuchando mucho eco y mis invitados aquí me dicen, no le entendemos, no le estamos comprendiendo. Y yo creo que en la misma situación está el doctor Balbuena en Castellón, España. Así, si tenemos la mejor ubicación con el teléfono para tener el mejor audio y que se vuelva comprensible lo que nos está diciendo el abogado Odir Fernández. Tratemos de mejorar todo esto para
para generar buena opinión pública con el debate que tenemos. Vamos a intentarlo de nuevo, abogado Odir Fernández, adelante. Ok, muchas gracias, Renato. No sé si se me escucha mejor. Igual había unas interrupciones en el audio que estaba teniendo también. Ahora está mejor, ahora está mejor. Fíjense que me hacía mención específicamente respecto a lo que ellos regulan, lo que mencionan respecto al artículo 474. Fíjense usted que actualmente el tipo penal de malversación de caudales públicos por apropiación está regulado con una pena de 2 a 5 años si el monto no excede de 1000 lempiras y de 6 a 12 años si el monto excede de 1000 lempiras. O sea, la pena prácticamente es de 6 a 12 años. En el nuevo código hay una regulación con una pena de 4 a 6 años si el monto no excede los 100.000 lempiras. Efectivamente, en el 478 hay una agravante específica en donde lleva la pena de 6 a 9 años de prisión. Aquí, específicamente, fíjese usted que ellos mencionan de que las agravantes se van a aumentar en 1/3 si se establece cuáles son los servicios públicos de primera necesidad. Yo le hago una consulta, incluso al extranjero que desconoce bastante la literalidad hondureña, en donde ¿qué es un servicio público de primera necesidad? Lo primero que nos van a decir específicamente es el tema de la salud, así lo han mencionado. Entonces entendería yo que el tema de energía eléctrica queda fuera, que el tema entonces de la empresa nacional portuaria también queda fuera del contexto. Al final de cuentas, la técnica que el Congreso Nacional ha utilizado en estos últimos momentos es una técnica en confusión, porque pretende saltar de un artículo a otro en un proceso de determinación de la pena sin haber dejado específicamente en concreto el Código Penal. Eso es lo que CNA ha propuesto. Fíjense que nosotros hemos venido mencionando todas estas situaciones. Esto es un ejemplo de los que yo le puedo mencionar. Si bien es cierto, adelante hay agravantes específicas, pero sería oportuno, yo invito a sus invitados, de que también mencionen lo que establece el Código Procesal Penal. Existen beneficios procesales, como lo consignado en el artículo 403 del Código Procesal Penal. Al final de cuentas van a ser penas ridículas e irrisorias, que van a caer abajo de los 5 años y van a ser beneficiados con una pena de reemplazo. Entonces yo creo, Renato, que al final de cuentas CNA lo que busca es abonar, pero también decir la verdad. Nosotros hemos presentado un estudio académico, vamos por el 2º tomo, vendrán 2 tomos más que serán entregados también al Congreso Nacional. Nosotros los hemos trasladado, ya estos 2 los tiene el Congreso Nacional. No hemos recibido ninguna respuesta del Congreso. Antes la crítica era que nosotros no presentábamos ningún documento. Hoy presentamos un documento con profesionales bastante calificados, pero no hay respuesta. El CNA no tiene un capricho para que no entre en Código Penal, sino que tiene fundamentos que nos llevan a determinar que este Código Penal únicamente pretende blindar a los corruptos. Y desafortunadamente los extranjeros que participan desconocen la realidad nacional. Fíjense usted, en este caso, de que tenemos profesionales que hoy por hoy, como algunos de esos invitados, defienden corruptos. Entonces la intencionalidad es beneficiarse con este código, y eso es una realidad que no la podemos desconocer. Uno de esos invitados ha estado en casos de corrupción, como el caso de Pandora, defendiendo personas. No es malo, no es incorrecto, pero la opinión también es sesgada por parte de sus invitados. Entonces estos son parte de los elementos que nosotros queríamos agregar, y sepa que estamos abiertos. Ya trasladamos los documentos. Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso Nacional? No se me vaya, por favor, quédese en la línea, abogado Odir Fernández, para escuchar las valoraciones que tiene sobre sus comentarios el doctor David Balbuena, allá en Castellón, España. Y luego regreso aquí con los abogados Hermes Ramírez y Doris Madrid. Adelante, doctor Balbuena. Muchas gracias por darme la palabra y agradezco la intervención de este colega. Me parece, bueno, que en esta intervención ha utilizado un lenguaje mucho más suave que en el informe, mucho menos agresivo, que abre mucho mejor el diálogo. Yo lo primero que le quería decir es que yo en ningún momento he utilizado ningún argumento ad hominem
Ningún argumento de los míos ha ido tendente a la calificación o a la preparación de los que elaboran el informe. Es más, he manifestado que desconozco por completo quiénes son y el organismo, cosa que ha sido al revés cuando usted se ha referido a mis argumentos, que los ataca muy poco, pero que sí que habla de que mi condición de extranjero me impide tener un conocimiento. Mire, yo le hablo del estudio de la ley que he hecho. Del estudio de la ley que he hecho. Y en ese argumento que me saca también de contexto con el tema de los concursos, tiene que entender que que va referido a ingresar en la función pública, que la pena de inhabilitación absoluta significa, independientemente de la forma que se acceda, que cuando se termina de cumplir no se recupera automáticamente la condición de funcionario, sino que hay que volver a ingresar por el mecanismo o por el procedimiento que sea. Eso es lo que me refería. No es necesario sacar de contexto las cuestiones por imprecisiones conceptuales que tienen que ver con el uso del lenguaje. Tampoco es para tanto. Bueno, lo que le decía de lo que estaba diciendo del Código Procesal Penal. Oiga, estamos debatiendo el Código Penal. Pues si quiere armamos otro día un debate sobre la ley adjetiva, que por cierto lleva ya un montón de años vigente. ¿Por qué no establecieron ese debate ahí? Yo creo que ahora se está debatiendo el Código Penal. Si quieren después debatir los mecanismos procesales, si quieren un día, hacemos un debate sobre la prisión preventiva, y tengo muchas cosas que decirles también sobre ese tema, que conozco muy bien la realidad de América Latina. He vivido 9 años en Paraguay, soy también doctor en Derecho Paraguayo. Conozco la realidad de América Latina, no se vaya a equivocar. Además, otra cosa, con el tema de que dice que hay personas que defienden a los corruptos, que tienen intereses aquí. Se está refiriendo a abogados que defienden a los corruptos. Pues mire, si no hay un abogado que se pone ahí a dar la cara por alguien que no se vale por sí mismo para hablar en un proceso penal, no sé cómo se va a materializar el principio de contradicción que es necesario para llevar adelante el proceso. Tiene que haber una parte acusando y otra parte resistiendo, porque si no, no necesitamos ni siquiera al juez, si estamos todos de acuerdo. Y otra cosa, si no garantizamos de alguna forma el derecho de defensa, todo lo que se está poniendo en la ley sustantiva no podría llevarse después a efecto si no hay una persona garantizando la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Así que, oiga, el que hay que defender a los corruptos igual que se defiende a cualquier persona en un proceso penal significa que si no hay nadie defendiendo, no se puede seguir con el proceso. Sería todo nulo. Así que es una función tan necesaria como digna en la sociedad. Es que yo soy abogado, oiga, y me toca ponerme ahí. Me gustaría verles a muchos de los que critican la profesión, me gustaría verles ahí hablando por una persona que ha cometido un error de su vida y que no se vale por sí misma para hablar. A mí me gustaría verles ahí, sentados y llevándole la contraria al Ministerio Público para intentar garantizar la contradicción, que es un principio del proceso. Pero bueno, yendo a lo que vamos de lo que me están diciendo de la malversación, yo sigo sin ver dónde están las rebajas de penas tan significativas, que tenía una de 2 a 5 años y ahora la tiene de 4 a 6 en el básico, y la otra era de 6 a 9 y tiene una hora que puede llegar era de 6 a 12 y ahora hay 2 casos de agravación. Una que llega de 6 a 9 y una que puede llegar de 8 a 12. Y luego, bueno, aquí tengo anotado también otra cosa, que puede llegar hasta los 15 años si es una red de corrupción de 2 o más personas por el tema de la organización delictiva. Y además las penas privativas de derechos. Y además las penas de multa. Yo es que volvería sobre lo mismo. O sea, y esto, insisto en la idea de que son argumentos, no están basados en la falta o la preparación de quienes los hacen. Eso a mí me da exactamente igual. Esto da igual quién lo haya hecho. Esto es un argumento que le doy simplemente sobre la base de un estudio que yo hago, de una norma que se me somete a estudio, y es lo que yo aprecio directamente de la ley. Y luego contesto a un informe que se me ha leído con el que no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo, entre otras cosas, por eso, porque considero que hay extremos que no se abordan, lo considero que está analizado desde un punto de vista parcial y considero que hay aspectos que no se terminan de interpretar correctamente, que no se terminan no voy a decir que no se terminan de entender, sino que se están interpretando de una forma que no es la correcta, que no es la correcta dimensión de la interpretación. Además, otra cosa le voy a decir,
fíjense que se castiga también, aquí lo estoy viendo, la malversación imprudente en el 480. A ver, que malversar sin querer. O sea, hasta las conductas imprudentes de malversación van a tener una respuesta punitiva importante. Con pena de 6 meses hasta 3 años de multa, y además se puede inhabilitación hasta 4 años. Bueno, en fin, eso es. Y ahora, por favor, que contesten ya mis compañeros. Disculpen, si no haberme salido del tono ni nada, pero hombre, es que de verdad me han sentado mal las alusiones y me ha sentado mal las referencias ad hominem. Oiga, que yo sea extranjero no significa que mi argumento sobre la norma sea incorrecto. Renato, igual, antes que pase con sus invitados nacionales, creo que es oportuno también dar algunas respuestas. Vea usted, es sumamente necesario hacerle saber al doctor que efectivamente él es doctor en Paraguay, no en Honduras. Él es doctor de los que conoce específicamente el derecho paraguayo, pero desafortunadamente está descontextualizado del derecho penal hondureño. Imagínense usted si no desconoce tanto el derecho penal cuando hace referencia de que una pena de 9 años es basta y suficiente, 10 años es basta y suficiente. Hay necesidad de vivir en el país y vivir los efectos de la corrupción para entender que esas penas son sumamente bajas. Después de observar un seguro social que está quebrado porque se llevaba el dinero una persona junto con otro grupo, es sumamente necesario observar y hay que vivir sumamente en el país. Al final de cuentas, yo reitero, de igual manera, como doctor en Derecho, no me convencen las respuestas que finalmente se están dando, porque para poder analizar una norma también tiene que utilizar de manera integral. No es en otro momento que vamos a analizar el Código Procesal Penal, es en este momento cuando tenemos que hacer la sumatoria de todas esas penas y nos damos cuenta que los corruptos, a pesar de esos aumentos que se mencionan, van a terminar con penas más abajo de los 5 años. Lástima que no conocen el contexto del país. Es como estaba, de 2 a 5 años es como estaba en el anterior. Sí, pero de 2 a 5 años es con 1.000 2 a 5 años estaba, o sea, y ahora está de 4 a 6. Sí, pero ¿no? Empiras también tiene que saber en la referencia al concepto de cambio. Mil empiras es absolutamente nada, nadie malversa, por eso esa pena prácticamente está descontextualizada. Sin embargo, de 6 a 12 años es la pena del tipo básico actualmente. Si usted considera de que son aumentos de 8 a 12, ¿a dónde está el aumento? ¿Cuál es la diferencia que puede existir con el nuevo Código Penal y el actual Código Penal? Cierto. Estamos hablando de que son montos que ponía el Código Penal de hace 35 años, de cuando se promulgó. Eso es. Pero vean que son 35 la actualización, claro, se quedaba en una pena irrisoria el tipo básico, de 2 a 5 años, se quedaba en una pena irrisoria por debajo de 1.000 lempiras, porque son montos que se manejaban hace 35 años. Como no se han actualizado, pues el tipo básico ha dejado de ser residual y han puesto el tipo básico en la formulación originaria, igual que ahora, es ya una modalidad grabada. O sea, que han convertido. ¿Cuál es la pena más alta? Seamos realistas con el pueblo hondureño. Lo que no puede ser es convertir artificialmente las modalidades básicas en agravadas. Porque no actualizan los montos, o sea, porque están tratando montos de hace 40 años o de 50 años y por eso les parecen las cuantías, pero es que es eso, el delito de malversación tiene una modalidad básica para cuando la cantidad que se malversa no es tan grave, y una modalidad agravada cuando la cantidad ya es significativa. No puede ser que cuando la cantidad sea la normal se haya la modalidad agravada y que por tanto la modalidad básica quede de forma inaplicable fundamentalmente. Eso es que el código se ha desfasado, la regulación ha quedado obsoleta. Bueno, eso es, por favor, ya. ¿Cuál sería? Ahora, que hable Hermes ahora, porque creo que esto lo hablé, esto creo que lo hablamos ya, ¿no? Hermes, creo que esto lo hablamos ya. Dejemos a Odir, doctor Balbuena, que termine de exponer. Adelante, Odir. Para mí sería oportuno que el doctor nos dijera, ya sumadas, cuál es la pena más alta al tipo penal de malversación, junto con todas esas agravantes que está mencionando, cuál sería la pena más alta, para que le hablemos con números básicos al pueblo, porque el pueblo difícilmente entiende, y mire, más adelante le agrava 2 tercios, 1 tercio, menos esto, lo otro, que nos diga cuál es la realidad. ¿Cuál es la pena más alta de acuerdo al estudio? La pena más alta que se puede poner en prisión
de prisión puede llegar hasta 12. Ok, paremos hasta ahí. 12. Hasta 12 Y luego, años. hasta 12. Y luego puede entonces. llegar, hasta 12 de prisión, pero 24 de inhabilitación sumada. Ok, seamos realistas también. El tema de inhabilitación aquí en el país, a los corruptos les importa un bledo si finalmente regresan o no, porque se llevan el dinero. Pero 12 eso es una años, forma entonces, muy subjetiva de entenderlo. No, señor, es de política criminal. Eso es una forma que la pena de inhabilitación, que es una pena privativa de derechos, inhabilitación absoluta, que conlleva la pérdida de todos los honores, que impide ocupar ningún cargo público durante tanto tiempo, que eso importe un bledo, mire, siento discrepar, pero yo eso no me lo creo. Eso es una pena privativa de derechos que además es grave porque la duración es grave. No es como a una persona que le dicen usted no puede entrar aquí más durante un tiempito, le retiramos el carnet de socio del club. No, señor, es una sentencia penal. O sea, es una pena privativa de derechos grave, dilatada en el tiempo, que tiene múltiples efectos, y es una pena importante, que además, cuando se trata del ámbito de la función pública, es una pena que produce muchísimos perjuicios, porque ya no se puede intervenir en la actividad, ya no se puede intervenir en la administración, queda apartado del cargo. Okay. No me parece. O sea, no me eso parece seguramente que en España se da. O sea, no concuerdo con la levedad. Pero fíjese usted, lo que yo sí que entiendo es que siguen ustedes pensando que la solución más correcta para todo es la pena de prisión, la pena privativa de libertad, donde sin programas efectivos de reinserción, hiperpoblación carcelaria y todos los problemas que ya conocemos que hay en las cárceles, pues es prácticamente imposible que se produzca ningún cambio en la conducta y que se produzca ningún cambio, nada, que no sirva absolutamente para nada, más que para tener contento a algunos sectores de la población, que por cierto, de ciencia penal normalmente no suelen interesarse mucho por esos aspectos, los que suelen seguir apostando y abogando por prisión, penas privativas de libertad, hacinamiento, pérdida de derechos humanos, supresión de la condición de personas, desproporción de las penas y todos los múltiples efectos que todo eso conlleva, sobre todo en delitos económicos, en delincuencia de cuello blanco, que es una categoría de delincuencia específica dentro de lo que se llama el derecho penal económico, estudiado desde la criminología, desde múltiples ámbitos y sectores. Las respuestas que se están dando en el mundo frente a este fenómeno es para combatirlo, reprimirlo y reinsertarlo, es muy diferente al abuso unitario, primordial de la pena privativa de libertad. Un tramo sí que podemos castigar con pena privativa de libertad, pero es más efectivo acudir a penas de distinta naturaleza y a mecanismos diferentes, y eso es el espíritu que inspira este código. Odir. Ok, Renato, solamente fíjense que, porque ese mensaje no puede quedar en el aire con el pueblo hondureño. Lo que el doctor nos dice con las penas accesorias de inhabilitación, eso seguramente que en España funcionan, porque España es totalmente diferente a Honduras. Sin embargo, él nos está dando la razón cuando dice que la pena máxima en el delito de malversación de caudales puede llegar a 12 años. Siempre y cuando el Ministerio Público logre probar esas agravantes que se están mencionando en el código. Pero ante el ente de persecución penal e investigativo que tenemos, seguramente esas agravantes nunca se van a poder presentar. Entonces vamos a quedar con los tipos básicos, con las penas sumamente bajas. Entonces ahí caemos en razón y en cuenta que las penas que supuestamente se subieron, no se subieron, sino que son más altas las del Código Penal actual. Privativas de libertad. Aquí habría que enseñarle un poquito al experto internacional de que el derecho penitenciario y de ejecución penal en nuestro país no está funcionando. Aquí nadie, absolutamente nadie, se reinserta socialmente. En otros países sí existen las teorías de la reeducación, reinserción, rehabilitación. Pero en Honduras, desafortunadamente, estamos ante las teorías de la pena que son tendientes a la retribución, y eso se observa en los centros penales. Había que invitarlos para enseñarles que observe estos centros penales. Entonces, aquí al final de cuentas, el pueblo hondureño lo que buscan son penas privativas de libertad emblemáticas, ejemplificantes, para que los corruptos no vuelvan a cometer esos delitos. Claro, o sea,
Es que vamos, son tantas las contradicciones en los argumentos que no sé ni por dónde empezar. O sea, me está diciendo que el sistema penitenciario no funciona, sin embargo, ese es el por el que usted apuesta. Por un sistema penitenciario que no funciona. Ese es el que prefiere. En vez de un sistema penitenciario que realmente funcione, sirva efectivo, que sea efectivo para la reinserción. No, el sistema penitenciario no funciona, claro, pero si están hacinados, si no cabe ni uno más, si por una malversación los quieren meter 20 años. Pero ¿cómo va a funcionar si no cabe ni un alfiler? Si no pueden emprender tratamiento de reinserción porque no tienen espacio, si están hiperhacinadas las prisiones. Y eso es porque están dejando pasar la ocasión de castigar con distintas penas en distintos frentes sobre otros derechos que fomentan más la reinserción y que posibilitan que las sanciones penales se apliquen de una forma más humana, más humanitaria y que, bueno, los fines constitucionales se puedan cumplir. Desde luego que demostrado está que el sistema penitenciario no funciona, pero lo están provocando ustedes. Lo están provocando de esa forma, respondiendo frente al fenómeno criminal con violencia del Estado, en vez de con mecanismos que tengan más que ver con el diálogo y la posibilidad de prevención especial. Mecanismos que permitan que la persona modifique su actitud. Ojo, que hay que castigar también. No estamos hablando de impunidad. Hay que castigar también, hay que lanzar el mensaje normativo. Pero eso no significa que la solución sea cárcel, 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 cuanto más larga mejor. Cuanto más larga mejor. Si por malversar 2.000 lempiras, que parece el tipo básico, ustedes quieren poner la pena de 12 años de prisión, que es como estaba en el código anterior, hombre, así normal que no funcione el sistema. Y que devolviendo esas 2.000 lempiras no pueda beneficiarse de una rebaja en la pena, creo que es una desproporción enorme. Es una desproporción, pero gigante. Únicamente eso. Qué oportuno sería, doctor, que también se refiriera a los delitos de delincuencia común de la misma forma, porque usted también está tratando con guante de blanco a los delitos contra la administración pública. Pero ¿sabe qué? Le cuento que el sistema penitenciario no está colapsado porque los corruptos están presos. El sistema penitenciario está así porque hay un montón de personas que han sido sometidas a proceso por delitos de bagatela y penas son altas. Pero fíjese que esos nunca se trataron en el Código Penal. Las penas siempre son altas, porque fíjese, como le cuento, que el tipo penal de robo mediante violencia se contempla con una pena de 4 a 6 años. Sin embargo, la malversación de caudales públicos en el tipo básico que usted menciona, si no se roban, si no se malversan 100.000 lempiras, es de 4 a 6 años. ¿A dónde está la proporcionalidad que usted está mencionando? Porque los bienes jurídicos son diferentes. En el robo con violencia se protege también la integridad de las personas y la vida y la salud, además del patrimonio. Pero por favor, seamos serios. O sea que en la administración pública no se protege la vida, la salud, el patrimonio. No directamente, el delito no atenta sobre eso directamente, se atenta contra el orden socioeconómico. Okay. En los delitos de robo es el patrimonio y además en el robo con violencia es la integridad de la persona y la salud a la que se le ataca, a la que se le pone en peligro con el robo. En los delitos de malversación, los delitos contra la administración pública, es el orden socioeconómico y la administración pública, que es otro bien jurídico que tiene que ver con intereses socioeconómicos, con el orden socioeconómico, que es algo muy diferente. Cuestión distinta es que tengan un problema y lo quieran solucionar a través del derecho penal, me parece muy bien, pero son conductas, pero no tiene nada que ver la proporcionalidad ahí. Esto es una delincuencia económica que es delincuencia específica, de un perfil de delincuente específico. Y otra cosa, los bienes de primera necesidad que antes decía no son eso. Los bienes de primera necesidad no es solamente la salud, es que fíjese que el tipo dice bienes de primera necesidad y la salud como algo distinto. Que quiere decir que como cuando con la malversación a lo que se afecta es a bienes de primera necesidad, a cosas sin las que no se puede vivir, cosas que son, bueno, pues que afectan eso a la vivienda de las personas, que afectan al suministro de agua, que afectan a algo que es de primera necesidad, que la gente se queda en una necesidad imperiosa, igual que la salud, cuando, bueno, pues eso. Pero no es eso, el dinero en sí mismo, no, aquí había buscado hasta una sentencia que habla de eso, ¿no? El dinero en sí mismo no es un bien susceptible de calificarse intrínsecamente como bien de primera necesidad.
el dinero en sí mismo. El dinero sí es el patrimonio, pero no es exactamente eso. Estamos hablando de algo mucho más específico que causa un perjuicio directo a la gente de una forma mucho más concreta. Bueno, ¿Sabe pues cuál es la diferencia? Que el delito de robo lo cometen los pobres, la malversación totales públicos, los funcionarios públicos. Esa es la gran diferencia, doctor. Habría que conocer el contexto, habría que estar en Honduras, habría que conocer la corrupción para no defender a esos corruptos que hoy pretenden que entren en un código penal. Claro, vamos, ¿ves? Esos son argumentos, claro, son las falacias argumentativas de quien se queda sin argumentos. Cuando me dice que es para defender a los corruptos, cuando estamos hablando de una coherencia normativa, de una orientación político-criminal, de una incorporación dogmática en una norma. No es de defensa de los corruptos, es de la reacción del Estado de una determinada forma específica frente a un fenómeno que está estudiado y que, bueno, pues tendrá las dificultades de aplicación. Ningún cambio en la forma de orientar la reacción frente al fenómeno criminal ha sido fácil, pero en el mundo ya hay resultados. Fíjese que este código, que es el que está vigente en España, con estas regulaciones ha permitido pues que esté en la cárcel, por ejemplo, don Iñaki Urdangarín, que es el cuñado del actual rey y yerno del anterior rey. Está en la cárcel el que era ministro de Economía y Hacienda por el tema de la malversación con las tarjetas Black, y así muchísimos más les podría decir. Con el tema de la malversación, en el Procés de Cataluña les condenaron ahora por malversación de caudales públicos por haber convocado el referéndum ese ilegal para la independencia de Cataluña, donde se gastaron dinero público, y eso ha sido con este código. Con este código no, con uno muy parecido al que han implementado en Honduras. No es que yo esté defendiendo el modelo, que yo no lo he hecho, yo simplemente les estoy dando argumentos jurídicos sobre lo que me han consultado, sobre la norma. No es defender a los corruptos ni es nada de eso, es afrontar el fenómeno de una forma mucho más civilizada. Y en eso, lo siento, pero este código, en ese sentido, va a tener mi apoyo. Mi apoyo porque es un apoyo basado en argumentos, pues eso, en argumentos jurídicos, no en defensa de los corruptos. Eso es desviarle el argumento, desviar la atención hacia una necesidad, una necesidad utilitaria, que lo mismo le podríamos decir al otro argumento, al contraargumento, que no es de justicia ni de objetividad, sino de ensañamiento y de venganza frente a los corruptos de una forma desproporcionada, que no les importa el derecho, sino que lo único que quieren es sangre con la corrupción. Lo mismo es. Y no creo que sea correcto, ¿verdad? ¿Verdad que no le parece correcto ese argumento? Pues lo mismo es cuando usted dice que se trata de defender o de la impunidad de los corruptos. No es cierto. No es cierto. Bueno, yo, sintiéndolo mucho, tengo otra actividad, Son ya... ¿Puedo ir para concluir? Bien, Renato, yo creo que ha sido oportuno el debate y ha quedado bastante claro el mensaje al pueblo hondureño. El mismo doctor experto contratado por el Congreso Nacional ha dado evidencia de que las penas máximas van a ser incluso más abajo de las que hoy están reguladas en el Código Penal. Ellos piensan de que las penas finalmente de inhabilitación son aquellas penas mucho más rigurosas, mucho más afectantes para quien sea sometido a proceso. Yo debo de reiterar, Renato, el estudio que el Consejo Nacional Anticorrupción ha realizado a través del OPCA es con bastante responsabilidad, a través de sus profesionales, personas totalmente calificadas, que en cualquier espacio defenderemos nuestros argumentos, porque sí están apegados a la realidad nacional, a la necesidad del país, y estamos a la espera a ver que el Congreso nos responde con esos estudios que nosotros les hemos presentado. Antes decían que no presentábamos nada, hemos presentado hasta el momento 2 estudios, vendrán otros estudios más, y también las inconsistencias sobre la aprobación del código por determinarse que es inconstitucional, que es otro de los estudios que estamos trabajando para poderlo dar a conocer al pueblo hondureño. Gracias, Odirio Fernández. A la orden. Vamos a la pausa comercial. Bueno, me dice el abogado Rigoberto Portillo, estuvo aquí presente hace algunos días, dice, Ale, le envía saludos que le tiene aprecio. Muchas Rigoberto gracias.
Rigoberto Portillo, sí. sobre lo que discutían con respecto a los delitos contra la administración pública, lo que la Maxi en su momento reprochó es que el nuevo Código Penal exime de responsabilidad penal a los funcionarios que devuelvan las cantidades defraudadas antes de ser imputados por el Ministerio Público, con lo cual, además de burlar la persecución penal, se atenta contra el bien jurídico protegido, que es la adecuada y sana administración pública, y además la confianza depositada en ese funcionario público por el Estado. Eso, con el perdón del señor Balbuena, difiere mucho de ser justicia restaurativa. Por otro lado, sobre los delitos de malversación de caudales, lo que apuntó la Maxi es que los tipos penales básicos tienen una pena menor que el actual Código Penal y que hay conductas agravadas que requerirían mayor esfuerzo probatorio por el Ministerio Público, como por ejemplo acreditar el daño al patrimonio público ocasionado por los delitos, cuando eso es más que evidente. Además, estos delitos no incluyen la conducta de los funcionarios que, aunque participen en el delito, no tengan la delegación formal de la administración de los fondos, con lo cual se excluye arbitrariamente a otros funcionarios que se beneficien de los fondos o bienes públicos que no sean sus administradores. Es decir, no se podría perseguir a los demás participantes en la dilapidación de fondos solo a sus administradores formales. Muchas gracias, Rigoberto Portillo. Gracias, abogado, por su comentario para ilustración como suministro en el debate. Como insumo para el debate, perdón. Abogada Doris Madrid, se nos alteró la agenda, ¿verdad? Definitivamente. Así que a resumir todo, porque ya estamos en el espacio del siguiente programa que tanto le gusta al abogado Hermes Ramírez. Sí, sí, pero sí, quisiera referirme a temas puntuales, ¿verdad? Que he copiado muy sigilosamente del doctor Odir Fernández, y definitivamente talento se combate con talento, y los profesionales debemos defendernos profesionalmente, ¿verdad? No me molesta, a mí no me molesta que diga ahí hay profesionales que defienden el Código Penal con sesgo porque defienden corruptos. Es lamentable de un profesional del derecho, y más penalista, que indique este tipo de cosas cuando el derecho a la defensa es un derecho y también una garantía, porque la garantía es la que hace la posibilidad del derecho constitucional, y que él no respete la Constitución de la República es realmente terrible, ¿verdad? Porque cualquier ser humano que sea tiene derecho a la defensa. En mi vida ha sido de litigante profesional, yo a él nunca lo he visto interponiendo ni defendiendo ninguna demanda, únicamente en el tema de la academia, únicamente. Y luego criticando a un profesional extranjero cuando él fue formado con catedráticos extranjeros. El hecho que sea una persona extranjera no le demerita los conocimientos. Entonces quiere decir que nosotros los penalistas no deberíamos estudiar a Mir Puig, que fue un gran maestro, ¿verdad? No debemos estudiar a Muñoz Conde, que ha sido un gran maestro. Definitivamente es lamentable, pues, la forma como se refiere a nosotros. No voy a hablar de mi persona como una dama, sino que como profesional del derecho, defensora en los tribunales, y que estoy dentro de lo que es los derechos de un imputado, que también pertenecen a la sociedad. Ahora, abogada, luego, mire, son las 9:11 de la mañana. Pero déjeme hablar un ratito. El problema es que yo ya no tengo tiempo. Ya no tiene tiempo, pero sí me gustaría también decir esto, que es bonito estar representando y andar con carro blindado y seguridad a costa de nuestros impuestos, ¿verdad? Es así. Y luego también él fue invitado por parte de la Universidad Nacional Autónoma a participar en la discusión del Código Penal. Y para finalizar, solo quiero definitivamente indicar que los delitos de la administración pública, y en el caso de lo que es el de malversación de caudales, es el delito que tiene la pena más severa, y la pena más severa que el actual 12 Código Penal. Va hasta 15
cuando es en el tema de grupos organizados. O sea, que no es hasta 12, sino hasta 15. Okay. Pero con la agravante cuando el delito se comete en grupo organizado. Y eso fue uno de los puntos que hizo la MASIC también, ¿verdad? Y luego cuando se afecta a los servicios como salud y educación, esa pena se aumenta en una tercera parte y queda de 9 a 12. O sea que es un delito sumamente severo. Y gracias por invitarnos y a debatir en estos puntos, y esperamos pues que nos vuelva a invitar, ¿verdad? Sí, se me han quedado puntos también muy importantes. Tenemos que hacer otro programa, ya vamos a integrar a Odir también aquí. Ay, sería muy bueno. El capítulo 5, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que también hay mucho cuestionamiento. Igual a la trata de personas sin formas degradantes de explotación humana. La verdad que yo tenía una agenda amplia con esto, pero creo que uno de los puntos que más controversia ha generado sobre este nuevo Código Penal son estos delitos contra la administración pública. No, yo estoy satisfecho del debate, insatisfecho porque no tocamos todos los temas, pero bueno, habrá tiempo. Abogado Hermes Ramírez. Sí, muchas gracias, Renato, muchas gracias a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Realmente debemos de separar los elementos. Yo creo que estos temas de lucha contra la corrupción se están viendo desde un enfoque esencialmente fanático, es decir, estamos como en un partido de fútbol, a quien aplaude más es el que tiene más la razón, y se deja a un lado el abordaje de los temas de forma técnica, de forma científica, y específicamente por las personas que en este caso tenemos estudios en derecho penal y que tenemos formación también en el extranjero. Debo recordarle que a la ciudadanía y también a usted, Renato, nosotros fuimos funcionarios públicos en su debido momento. Sí. Yo principalmente como director de procuración, que siempre le estoy agradecido al doctor Abraham Alvarenga, que me permitió ejercer esa función y servirle a mi país. Yo fui uno de los primeros que apoyó el tema del mecanismo de la MASIC cuando vino al país. Yo fui uno de los primeros que nosotros como institución abanderamos esa lucha, precisamente porque sabíamos nosotros la necesidad de poder reparar efectivamente el daño al patrimonio del Estado. Pero entonces coadyuvamos con el Ministerio Público, fuimos a las audiencias a enjuiciar a altos funcionarios, y eso usted lo puede ver, mi nombre está escrito incluso en los comunicados de la MASIC en esos primeros años. Pero comenzamos a ver nosotros que en la práctica se estaba sesgando la lucha contra la corrupción. Entonces debemos nosotros de ser objetivos y llevar este tema desde un enfoque esencialmente del debate abierto. En el Parlamento se dio un debate democrático también, cuando todas las facciones políticas bueno, información. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? A todos muchas gracias, los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5 sigue aquí en el canal Líder de Honduras.